Hola personas, población, humanidad. Les doy la bienvenida de nuevo a este espacio Integración Creativa, que es mi propuesta educativa y mi enfoque de vida. Yo soy Madame Gorgona y hoy les quiero hablar de la técnica. Como han estado escuchando en episodios anteriores, la integración creativa se trata básicamente de crear estructuras. Les he puesto el ejemplo de mi mueble acá atrás. También les he comentado sobre las estructuras temporales. Y bueno, me he referido a las estructuras emocionales. Entonces, esta semana que estaba yo pensando qué tema elegir, dije, pues claro, hay un tema muy importante para quienes nos formamos en las artes. Y fíjense que no fue sino hasta que empecé a dar clases y hasta que empecé a escribir sobre lo que yo ya venía haciendo y que empecé a intentar compartirlo, que me di cuenta de esto, de la gran importancia que tiene la técnica en la creación de estructura. Les voy a decir que, bueno, personalmente a mí me encanta aprender cosas. Como verán, con este enfoque de integración creativa, lo que he pretendido es integrar en el mismo jarrito, en la misma tacita, echar todo lo que me ha llamado la atención, todo lo que he estudiado, todo lo que me va interesando y lo que venga en el futuro. Tengo una parte muy autodidacta. Mi carrera de letras inglesas la estudié en sistema abierto. Les comentaba que el estudio de la flauta, de un instrumento musical en general, pues transcurre en gran medida, gran parte del tiempo en soledad, aunque tiene uno una guía. Y es aquí donde yo quiero comentar la importancia de los maestros que he tenido, porque si bien tengo una parte muy autodidacta, porque a mí me gusta mucho aprender, no saben cuánto agradezco que se hayan atravesado en mi vida todas las personas que me han enseñado todo lo que me ha resultado útil en la vida cotidiana y que ha conformado poco a poco lo que yo soy. Y yo me he preguntado mucho por qué es que me gusta tanto aprender, por qué me gusta estudiar y por qué de pronto me he hecho clavados en las cosas que voy encontrando. ¿Y por qué le agradezco tanto a estos maestros? Pues como les contaba en una emisión anterior, la inmediata anterior, que habló sobre el trastorno bipolar, que les conté del trastorno bipolar que padecieron mi mamá y mi abuelo, recordarán que les conté que mi creación de estructura, mi tendencia a querer ordenar, estructurar, pues provino de ahí. Entonces, fíjense que en este sentido de supervivencia que les contaba en relación con mi historia familiar, pues precisamente fue con mis maestros que empecé a sentir espacios de seguridad. Les comentaba también en otra emisión sobre los límites, especialmente a los niños, que es como lo que se habla mucho, pero les comentaba que a todos nos hacen bien los límites en cuanto a estructura, para saber dónde están las cosas. Bueno, pues resulta que la técnica es la creación de una estructura que nos va a permitir hacer algo y darle sentido a los impulsos y a los deseos que traemos naturalmente. En las artes esto causa mucha confusión y la verdad es que estoy muy emocionada ahorita por poder empezar a abordar este tema, porque de verdad que me ha resultado muy complejo explicar o tratar de explicar, no voy a ser tan pretenciosa, pero ya estoy empezando a tener cierta claridad. Verán, yo he sentido que muchos artistas hemos tenido hoy un enfado, me estoy incluyendo, por ver que las personas que no se dedican a las artes de pronto no entienden nuestras profesiones como tales
como técnica, es decir. Ya conocerán el dicho de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y yo cada vez que escucho eso, se me frunce algo y siento que están menospreciando mis profesiones artísticas. Y yo veo que muchos colegas estamos en la misma circunstancia de, bueno, ¿qué no se les hace evidente a todas las personas por qué es importante el arte en el mundo? ¿Por qué incluso a quienes no se van a dedicar a las artes les sirve tener un acercamiento a la educación artística? Bueno, pues ya lo estoy descubriendo, ya estoy entendiendo cómo traducirles esto que yo veo desde adentro. Miren, tenemos, como decía hace un momento, estos deseos, estos impulsos de comunicarnos, de expresar, que es lo que yo he venido diciendo desde la primera emisión. La integración creativa se trata de expresar lo que somos cada quien por medio de estructuras. Bueno, les voy a poner un ejemplo primero, no necesariamente artístico, pero de ahí me voy a jalar. Cuando aprendemos a escribir, a hacerlo con la mano, se llevan a cabo conexiones que, bueno, los especialistas podrán explicar. Yo nada más voy a mencionar el proceso para lo que aquí me interesa. Se realizan conexiones entre la mente, el cuerpo y la intención. ¿Para qué queremos que una persona aprenda a escribir desde temprana edad? Para comunicarse, para expresarse, ¿cierto? Y lee también para integrar información, incorporar conocimientos, etc. Pero vamos a hablar de la escritura. Se adquiere una técnica. Todas las personas, al menos en la ciudad o al menos en ciertos círculos, no todas, acabo de decir una barbaridad, no. Se espera actualmente que la mayor parte de la población aprenda a escribir en algún momento de su vida. Y entonces se emprende un proceso de asimilar una técnica. Vamos a hacer bolitas y repetir, y repetimos con gusto para practicar, ¿cierto? Para asimilar. Palitos, y ahí vamos. Luego conocemos las letras, tratamos de replicarlas, las juntamos, les damos sentido y vamos encontrando cómo se van concatenando estos trazos aislados para dar paso a la escritura, que es una herramienta de comunicación y es una técnica. Pues, ¿qué creen? Que aprender un instrumento, a tocar un instrumento, que también aprender a componer, aunque no sea algo físico, aunque sea algo intelectual, requieren técnica. Con la danza, bueno, es más evidente, ¿cierto? Hay que entrenar, hay que hacer las bolitas y los palitos. Uno se pone en la barra y duro a practicar, a coordinar. Y no solo a coordinar, sino a entrenar al cuerpo a que asimile esos movimientos. La escritura es un claro ejemplo y esta semana se me reveló. Después de asimilar esa técnica, bueno, ya cada quien va haciendo su letra como quiere, ¿cierto? No todas las personas escribimos igual. Ahí es donde empezamos a imprimirle nuestra personalidad a la expresión de la técnica. Y sin hablar siquiera del contenido, sino de la escritura misma. Las artes son lo mismo. Se requiere una técnica, una práctica para asimilar una herramienta. Una herramienta que, a diferencia de la máquina, recuerdan en emisiones anteriores, pues somos nosotros mismos. Es nuestro propio cuerpo, nuestra propia mente. Y entonces, el cuerpo, al buscar funcionar de nuevas maneras, realiza conexiones que no tenía y que le resultan útiles para muchas cosas.
aprender a hacer algo estructuradamente bajo la guía de un maestro, de mis profesoras de ballet, que en su mayoría han sido mujeres, me ha dado una sensación de seguridad que yo les comentaba en la emisión anterior. Por mi historia personal de caos familiar, yo necesitaba una estructura, bueno, no una, varias, por mis profesiones, por mis actividades artísticas y profesionales, pero justamente encontré en las técnicas, en las diferentes disciplinas y en las diferentes profesiones, estas estructuras que la verdad es que me dieron un reposo. Y bueno, quiero compartir esto desde esta perspectiva porque me resulta alarmante que en la actualidad estemos como socialmente en pelea, ¿no? Entre la estructura, el límite, la técnica, la práctica y el desarrollo de lo que cada quien es, cuando en realidad no están peleadas las dos partes. Y bueno, yo les he dicho que la integración creativa está abierta es decir, mis sesiones de integración creativa están abiertas a todo público. Sin embargo, claro, mi formación eminentemente artística, pues me hace enfocar todo desde la perspectiva de las artes y de la formación técnica de las artes, que sin embargo le puede ser útil a otras personas y que yo misma uso en mi otra parte no artística, que es la traducción certificada. Y entonces aquí quiero hablar de los estudiantes de artes que yo veo actualmente como en una desorientación. Me parece que en este sentido que estoy comentando ahora, la técnica es una estructura, es la creación de una estructura. Cuando nos disponemos con gusto de adquirir una herramienta, a organizar nuestro tiempo, he ahí una creación de estructura. ¿Cuándo voy a estudiar? Bueno, tal día tengo tal tiempo, tal otro día tengo tal otro tiempo. Quizá no es a la misma hora, como les decía en otra ocasión. Quizá no es diario a la misma hora porque mis días son diferentes, pero le voy a dedicar el tiempo. Primero voy a dedicar un espacio mental, ¿no? Un espacio físico, un espacio temporal, para disponerme a abordar el estudio de otra estructura que es la técnica. La adquisición de la técnica es lo que nos va formando como personas. Y aquí es donde, retomando esto que les decía, de cuando yo me ofendo, de que digan que de músico, poeta y loco tenemos todos un poco. Bueno, pues es que resulta que no todos tenemos el mismo entrenamiento. Yo veo que socialmente se respeta mucho el tiempo que dedica el odontólogo a su adquisición de la técnica, a su práctica, a los abogados, a los médicos y a muchas profesiones técnicas y de otros tipos no artísticos, pero no se respeta este proceso de igual manera en los artistas. Bueno, pues no es cuestión ya de pelear, ¿no? Sino de explicar, de educar, y no estoy diciéndolo de manera peyorativa. Cuando ignoramos, es más difícil respetar. Cuando ignoramos, es más difícil comprender lo que hacen los demás. Entonces, conozcamos para entender, para aprender. Les decía yo que la técnica nos sirve para transformar, canalizar y comunicar los impulsos, las emociones. Muchas personas creen que, tú sácale de tu ronco pecho, las artes son puro sentimiento. Pues, ¿qué creen? Que sin la técnica, sin la estructura, sin las herramientas, poco se puede decir. Poco. Hay mucha limitación. Muchísima limitación.
cuando se adquiere una técnica, ay, miren, es que es padrísimo, a mí me fascina. A mí me fascina llegar a mi clase de ballet, que por cierto, estas emisiones siempre las hago después de mi clase de ballet porque yo acabo así de me siento súper bien mental y físicamente. Llegar, saber que me estoy disponiendo a estructurarme. ¿Se acuerdan que les hacía yo como esta seña de centro, centro? Aquí es mi espacio de trabajo. Aquí, mente, cuerpo. También cuando voy a estudiar, me gusta yo le digo a mis alumnos, dispón tu espacio. Prepara tu espacio físico, mental, temporal, todo lo que les he dicho. Y empezar a estudiar en un estado correcto, con gusto de adquirir una técnica, porque sé que me va a servir para algo. ¡Ay, es padrísimo! Es padrísimo. Y yo quisiera invitar a los estudiantes a descubrir esta forma de adquirir la técnica, porque si no es un peso, o en todo caso un desconocimiento, una falta de entendimiento. Y creo que este puente está faltando entre los recursos técnicos y los alumnos o el público en general, ¿no? Entre los artistas y los demás. Que bueno, yo, como saben, todo lo hablo a título personal, ¿no? Finalmente este es un proceso que surge de mi propia experiencia, ¿no? Pero creo que sí nos está faltando más dedicarle tiempo a esta parte educativa. Por eso quise yo emprender estas emisiones y por eso quería tocar este tema hoy. Porque, ay, ¿de qué me va a servir que mi hijo vaya a estudiar un instrumento? No sirve para nada, ni va a dedicarse a eso. ¿O para qué quiero que mi hija vaya a tomar clases de ballet? Porque como si nada más las niñas pudieran, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Para que aprendan a crear estructura. Señoras y señores, personas, población, humanidad. Las artes sirven para crear estructura. Creo que les había comentado en la primera emisión que yo como traductora me acomodo, me organizo, pues como flautista. ¿Cómo? Pues sí, yo como traductora siempre he trabajado por mi cuenta, tengo mi agencia, soy traductora certificada en la Ciudad de México y a nivel federal. Tengo una estructura de trabajo que tiene todo que ver con mi estructura de estudio de la flauta, que les comentaba hace rato, que es también en soledad. Yo nunca he trabajado como traductora en una empresa, siempre he sido independiente. Yo coordino a otros traductores cuando es necesario, hago grupos de trabajo. Y mi estructura tiene todo que ver con mi formación artística como flautista, con la organización del estudio de mi instrumento, con la adquisición de la técnica. Y ahí está la integración creativa, ¿se fijan? No se trata de tocar mientras traduzco, ni de traducir mientras toco, ¿no? O quizá tampoco de bailar mientras estoy tocando o de tocar mientras estoy bailando. Se trata, bueno, al menos ese no es mi enfoque. Mi enfoque no se trata de invitar a todos a vamos a hacer al mismo tiempo todo lo que sabemos hacer. No, ese no es mi interés. Mi interés es usar las estructuras que tenemos a favor de otras áreas de nuestra propia persona. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Es una revelación. Así que les invito a acercarse, por favor. Les ofrezco una sesión de diagnóstico para ver qué necesitan, qué de todo lo que sé hacer, qué de todo lo que me gusta les puedo aportar, individual o grupalmente, sean artistas o no, de las disciplinas que yo misma ejerzo o no. La integración creativa está abierta a todas las personas. Les invito a acercarse. Está mi canal de YouTube, está mi página de Facebook. Estaré muy dispuesta a escucharles, a iniciar el diálogo y a compartirles este gusto por las técnicas.
las técnicas tan útiles para construir lo que somos. Yo soy Madame Gorgona, esto fue una emisión más de Integración Creativa. Muchas gracias, personas, población, humanidad. Hasta la próxima.